Imagina despertar un día y descubrir que tu nombre ya no existe. Que todo lo que te define, tu historia, tu identidad, ha sido reemplazado por una decisión política tomada hace décadas. Esto es exactamente lo que sucedió el 21 de marzo de 1935, cuando una nación con más de 2500 años de historia decidió desaparecer del mapa. No por conquista, no por guerra, sino por decreto. El día que Persia dejó de llamarse Persia para convertirse en Irán no fue una simple corrección administrativa. Fue una herida autoinfligida que aún hoy sangra en la memoria colectiva de millones de personas. La decisión llegó en forma de circular diplomática, fría y burocrática. El Ministerio de Asuntos Exteriores persa envió un memorándum a todas las misiones diplomáticas extranjeras, en Teherán con una petición aparentemente inocente, que a partir del próximo Nowruz, el Año Nuevo persa, todos los documentos oficiales y conversaciones diplomáticas dejaran de usar las palabras Persia y persa, reemplazándolas por Irán e iraní. Los británicos, con su característico cinismo imperial, describieron la nota como absurda, culpando irónicamente a Heródoto por el error original de nomenclatura. Pero detrás de ese papel oficial se escondía algo mucho más oscuro, la voluntad de un hombre, Reza Shah Pahlavi, de reescribir la historia misma de su nación. Lo que el mundo no sabía entonces era que este cambio de nombre no era un acto de liberación nacional, sino el comienzo de una crisis de identidad que perseguiría a Irán durante generaciones. Reza Shah no era un hombre cualquiera. Era un militar de origen humilde que había llegado al poder mediante un golpe de Estado en 1921, respaldado por los británicos, esos mismos a quienes más tarde intentaría expulsar de su país. Comandante de la brigada cosaca, marchó hacia Teherán y tomó la capital por la fuerza, disolviendo el gobierno e instalando un nuevo primer ministro. 4 años más tarde, en 1925, la Asamblea Constituyente depuso al último shah de la dinastía Qajar y modificó la constitución iraní para permitir la elección de Reza Pahlavi como shah. Fundó así la dinastía Pahlavi que duraría hasta ser derrocada por la Revolución Islámica de 1979. Su obsesión era clara: modernizar Persia, librarla del yugo colonial británico y soviético, y devolverle la gloria de sus antiguos imperios. Para lograrlo, comenzó una serie de reformas radicales que transformarían profundamente la sociedad persa. Las reformas de Reza Shah fueron brutales en su ambición y alcance. Excavó ciudades antiguas como Persépolis, la antigua capital imperial, intentando conectar su régimen con el glorioso pasado aqueménida. Envió miles de jóvenes iraníes a estudiar al extranjero, principalmente a Estados Unidos y Europa, con becas estatales. Construyó ferrocarriles que atravesaban montañas imposibles, conectando el Golfo Pérsico con el Mar Caspio. Impuso un código de vestimenta occidental, llegando incluso a prohibir el chador y el hiyab en enero de 1936 mediante el polémico Decreto Kashf-e-Hijab, enfrentándose directamente con los mulás. Tan obsesionado estaba con la imagen pública que convirtió en delito fotografiar cualquier cosa que pareciera atrasada en Irán: guetos, camellos, vestimentas tradicionales. Su visión era crear una nación moderna, secular y poderosa que rivalizara con las potencias occidentales. Pero había un problema fundamental en la visión de Reza Shah: estaba construida sobre una mentira histórica. La idea de que Persia era un nombre extranjero impuesto por colonialistas griegos era solo parcialmente cierta. Sí, los griegos llamaron a la región Persis, derivado de Parsa, una provincia del suroeste de Irán donde Ciro el Grande fundó el imperio persa en el siglo VI a.C. Pero los habitantes de la región tenían sus propios nombres para su tierra desde hacía milenios. Airyanam en proto-iraní, Iranzamin que significa tierra de Irán, o simplemente Irán. Durante el período sasánida, del 226 al 651 después de Cristo, el término Eransar fue ampliamente utilizado para referirse al imperio. En las inscripciones de Naxer-Rustam, el rey Ardashir es titulado Rey de Reyes de los Arios. El nombre Irán derivaba de Airian, que significa tierra de los arios, y aparece en los antiguos textos de la Avesta, las escrituras sagradas del zoroastrismo. Aquí es donde la historia se vuelve inquietante. La palabra ario, que había sido durante siglos simplemente un término étnico para describir a los pueblos indoeuropeos de la meseta iraní, había adquirido en los años 30 del siglo XX un significado completamente nuevo y siniestro. En Alemania, los teóricos raciales nazis habían convertido el concepto ario en el pilar central de su ideología de supremacía racial. Adolf Hitler, en su libro Mein Kampf publicado en 1925,
había hablado extensamente sobre la supuesta superioridad racial de los arios germánicos. Cuando los nazis llegaron al poder en 1933, comenzaron a buscar aliados estratégicos en todo el mundo que pudieran compartir o al menos simpatizar con su visión racial del orden mundial. Y Persia, con su antiguo legado ario, se convirtió en un objetivo de particular interés para la diplomacia nazi. La relación entre Reza Shah y la Alemania nazi era compleja y profundamente problemática. Él se admiraba abiertamente a Hitler y el concepto de la raza aria superior. Buscaba la ayuda nazi para reducir la dominación petropolítica británica en su país. El embajador iraní en Alemania, que había caído bajo la influencia del banquero de confianza de Hitler, Hjalmar Schacht, fue quien supuestamente sugirió el cambio de nombre de Persia a Irán. La intensidad de la identificación del Shah con el Tercer Reich era tal que proclamaba orgullosamente cada vez que tenía oportunidad que su pueblo no eran semitas inferiores como sus vecinos judíos o árabes, sino arios de sangre pura, igual que los alemanes. En respuesta rápida a la proclamación de 1935, Alemania otorgó su sello de pureza racial al reino. Las perniciosas leyes de Nuremberg que habían convertido el antisemitismo en ley de la tierra fueron enmendadas en 1936 para declarar que los iraníes debían ser considerados tan arios como cualquier alemán de pura sangre. Los vínculos culturales entre Irán y la Alemania nazi se profundizaron de manera perturbadora. El símbolo de la esvástica, emblema icónico del Tercer Reich que adornaba banderas y uniformes nazis, tenía milenios de antigüedad en el arte persa, tallado en columnas de piedra antiguas y grabado en cerámica tribal desde los tiempos de Zoroastro. Este accidente histórico fue deliberadamente interpretado como prueba adicional de los lazos arios profundos entre el pueblo de Reza Shah y quien era llamado con deferencia en Irán como Hitler Shah. El servicio de radio de propaganda nazi, Radio Cesen, transmitía programas en persa que aprovechaban temas religiosos islámicos, comparando la lucha de Hitler con la del profeta Mahoma contra los judíos. La propaganda nazi presentaba a Hitler como el Mesías chiita, el 12º imán, que había regresado para destruir a los judíos y comunistas. Era una manipulación grotesca de la religión al servicio de la ideología racial. Para 1941, casi la mitad de todas las importaciones iraníes provenían de Alemania, y el 42% de todas las exportaciones iraníes iban allá. Reza Shah había apostado por el caballo nazi, convencido de que Hitler ganaría la guerra. En los primeros años del conflicto, los nazis habían arrasado Europa con su Blitzkrieg y parecían listos para tomar el control de Medio Oriente. El Reich había clavado sus garras en Marruecos, Argelia, Túnez, Líbano y Siria. Oleadas de paracaidistas alemanes habían descendido como dioses omnipotentes del cielo para apoderarse de los campos petroleros y refinerías en Mosul, en el norte de Irak. El Afrika Korps seguía su marcha imparable. Parecía inevitable que sus panzers rodarían victoriosamente a través de Palestina, Egipto e Irán mientras los batallones avanzaban hacia India. Reza Shah estaba convencido de que respaldaba al bando ganador en la guerra más grande de la historia. Pero él se había calculado mal. Trágicamente mal. Cuando la invasión alemana de la Unión Soviética en 1941 resultó en que esas dos potencias se convirtieran en aliados repentinos en la lucha contra las potencias del eje, la política exterior de Reza Shah, que había consistido en gran medida en enfrentar a la Unión Soviética contra el Reino Unido, colapsó estrepitosamente. El verano de 1941 trajo consecuencias devastadoras. Tras las dramáticas victorias alemanas contra la Unión Soviética, tanto los gobiernos británico como soviético invadieron el sur y el norte de Irán respectivamente. Usaron como excusa la negativa de Reza Shah a expulsar a los ciudadanos alemanes, pero en realidad temían que una exitosa ofensiva alemana en el Cáucaso no se detendría en la frontera iraní y que la continua neutralidad iraní inhibiría el tránsito de suministros desde la India británica hacia Egipto y las rutas de suministro británicas a la Unión Soviética. Las intenciones aliadas en Irán también incluían proteger los campos petroleros controlados por los británicos y dirigir suministros militares a la Unión Soviética usando el ferrocarril transiraní que conectaba Teherán con el Golfo Pérsico y el Mar Caspio. El 11 de septiembre de 1941, el enviado británico Sir Rider Bullard se reunió con el primer ministro de Irán, Mohammad Ali Furuki, para exigir la remoción inmediata de Reza Shah en favor de su hijo, Mohammad Reza Pahlavi, quien era conocido por estar más inclinado hacia Occidente. Reza Shah escapó del país y su hijo, que rápidamente se unió a las causas aliadas, tomó el trono. El hombre que había intentado liberar a Persia del control extranjero terminó siendo forzado al exilio por las
mismas potencias que había intentado mantener a raya. La ironía era cruel y devastadora. Winston Churchill, el primer ministro británico, pidió durante la conferencia de Teherán que el antiguo y distintivo nombre Persia fuera usado por las Naciones Unidas, es decir, los aliados, durante la duración de la guerra común para evitar confusión entre Irán e Irak, dos países vecinos cuyos nombres sonaban demasiado similares y que estaban involucrados en la Segunda Guerra Mundial y ocupados por los aliados. La petición de Churchill revelaba una verdad incómoda. El cambio de nombre había creado más problemas de los que resolvió. En el verano de 1959, siguiendo preocupaciones de que el nombre nativo había convertido lo conocido en desconocido, se formó un comité liderado por el notable erudito Ehsan Yarsater para considerar el asunto nuevamente. Recomendaron una reversión de la decisión de 1935, y Mohammad Reza Pahlavi aprobó esto. Sin embargo, la implementación de la propuesta fue débil, simplemente permitiendo que Persia e Irán fueran usados de manera intercambiable. El daño, sin embargo, ya estaba hecho. Para muchos iraníes modernos, incluyendo la diáspora, el problema tiene connotaciones más amplias. Persia, aunque anticuada en el mundo moderno, tiene connotaciones con un pasado glorioso. La literatura persa, la poesía, el arte y la comida son reconocidos como fenómenos culturales sofisticados de la región por derecho propio. El imperio perso fue vasto y complejo, un crisol de religiones, culturas y civilizaciones, un patrimonio en el que la gente puede encontrar orgullo. El nombre Irán, por otro lado, está atado a la turbulenta historia del país en el siglo XX. El golpe de estado de Reza Shah fue dirigido por los británicos, y el establecimiento de la dinastía Pahlavi en 1925 fue posiblemente un punto de inflexión para la interferencia extranjera en el gobierno persa. La subsecuente decisión de Reza Shah de renombrar Persia a Irán está así asociada con este momento definitorio en la historia iraní. La tragedia más profunda del cambio de nombre fue que creó una fractura en la propia identidad nacional. Irán y Persia no son estrictamente lo mismo. Su confluencia ha sido criticada por muchos académicos que argumentan que una identidad nacional es una idea extremadamente reciente dentro de Medio Oriente. El Estado de Irán posterior a la Revolución de 1979 no puede simplemente aplicarse retroactivamente a la gente de Persia, quienes más probablemente se habrían identificado con identidades étnicas o locales. Los historiadores y críticos también han argumentado que la versión imaginada de Irán como Estado-nación por parte de Reza Shah se basaba en una glorificación de un pasado utópico, la tierra de los arios, para ganar legitimidad y una sensación de superioridad. El término ario también ganó mayor vigencia a principios del siglo XX, cuando la eugenesia se convirtió en una ciencia cada vez más aceptada y popular en Europa. El énfasis creciente en el Islam iraní y el excepcionalismo chiita causó divisiones dentro del nuevo Estado-nación de Irán que persisten hasta hoy. La Revolución Islámica de 1979 cambió aún más la identidad de Irán, enfatizando el fundamentalismo islámico sobre el nacionalismo persa. El nombre oficial desde entonces es Jomhuriye Eslami-ye Irán, que se traduce como República Islámica de Irán. La rica herencia persa, con sus tradiciones zoroástricas, su poesía sublime de Hafez y Rumi, su arquitectura imperial, quedó subordinada a una identidad religiosa que muchos persas sentían que no representaba completamente su historia milenaria. La decisión de 1935 había abierto una caja de Pandora de preguntas sobre identidad, que nunca volvería a cerrarse. Los académicos han señalado que la ausencia de cualquier mención, y mucho menos discusión, del fin de Persia en el discurso iraní contemporáneo de 1935 es sorprendente. Quizás esto sea porque para los iraníes, Irán nunca había sido Persia. Había sido Irán durante tanto tiempo como podían recordar. El gobierno iraní buscó obligar a los países europeos en particular, como abanderados del orden internacional, a abstenerse de usar el nombre Persia. Pero esta lógica ignora un hecho crucial. El nombre Persia había adquirido en el mundo un significado y un prestigio que trascendía la mera geografía. Cuando la gente hablaba de alfombras persas, de gatos persas, de poesía persa, estaban invocando siglos de excelencia cultural y artística reconocida universalmente. El cambio a Irán no solo cambió un nombre en los mapas, cambió la forma en que el mundo percibía y recordaba una civilización entera. En años recientes, la mayoría de las exhibiciones de historia, cultura y arte persa en el mundo han usado el exónimo Persia. Imperio olvidado, Persia antigua en el Museo Británico. 7000 años de arte persa en Viena y Berlín. Persia,
30 siglos de cultura y arte en Ámsterdam. En 2006, la colección más grande de mapas históricos de Irán, titulada Mapas históricos de Persia, fue publicada en los Países Bajos. El mundo académico y cultural ha votado con sus pies, optando consistentemente por el nombre Persia cuando se trata de patrimonio histórico y cultural. Esta persistencia del nombre Persia en contextos culturales mientras Irán domina en contextos políticos revela una esquizofrenia semántica que refleja la fractura más profunda en la identidad nacional que el cambio de nombre. De 1935 creó. Sir Hugenather Bulhugessen, el ministro británico en Teherán, escribió con desdén en 1934 que acababan de recibir una nota absurda del gobierno iraní solicitando el uso de iraní en lugar de persa. Culpó a Heródoto por el error original de nomenclatura y agregó sarcásticamente que la solicitud parecía provenir de un deseo de repudiar los elementos árabes de la historia del país. Algunos miembros de la Oficina de Relaciones Exteriores incluso temían que el cambio de nombre pudiera señalar una intención de renombrar el Golfo Pérsico, o complicar las operaciones comerciales británicas como renombrar la compañía petrolera anglo-persa o el Banco Imperial de Persia. Había ansiedades prácticas también, incluyendo confusión con el vecino Irak y complicaciones en cartografía militar y correspondencia pública. Eventualmente, los británicos cedieron. Aunque continuaron usando Persia informalmente y en comunicaciones internas hasta los años 50, las referencias diplomáticas formales adoptaron el nombre Irán. La transformación de Persia a Irán no fue una capitulación a potencias extranjeras ni un coqueteo con el fascismo en el sentido simple. Fue, en su núcleo, una elección deliberada y soberana, una forma para un Estado modernizador de definirse en sus propios términos. En sellos postales y política exterior, en títulos formales y lenguaje cotidiano, Irán representaba a un país reclamando su narrativa. Los burócratas británicos pudieron burlarse. Los filósofos pudieron malinterpretarlo. Pero para los iraníes, el renombramiento fue un momento de claridad en un siglo de agitación. Como admitió a regañadientes un funcionario británico en 1935, un país presumiblemente puede elegir el nombre por el cual desea ser llamado. Reza Shah hizo exactamente eso. Y casi un siglo después, el nombre Irán permanece como testimonio de esa elección perdurable. Pero persiste la pregunta inquietante, ¿fue realmente una elección libre, o fue una elección hecha bajo la influencia de ideologías tóxicas que el Shah no comprendía completamente? El debate continúa entre académicos e historiadores. Algunos argumentan que el cambio de nombre fue genuinamente motivado por un deseo nacionalista de usar el nombre que los propios iraníes habían usado durante milenios. Otros señalan las circunstancias sospechosas, el momento preciso del cambio coincidiendo con el auge del nazismo, la influencia del embajador en Alemania, la exención de los iraníes de las leyes de Nuremberg, las estrechas relaciones económicas con la Alemania nazi. La verdad probablemente se encuentra en algún lugar intermedio, una compleja mezcla de nacionalismo genuino y oportunismo político, de orgullo histórico legítimo y manipulación ideológica extranjera. Lo que es innegable es que el error de 1935 tuvo consecuencias duraderas. Creó una crisis de identidad que persiste en la diáspora iraní moderna, donde muchos insisten en identificarse como persas en lugar de iraníes, rechazando asociarse con el régimen teocrático que gobierna Irán desde 1979. Les robó al mundo un nombre que durante siglos había sido sinónimo de refinamiento cultural, sofisticación artística y grandeza imperial. Convirtió una civilización continua en dos entidades separadas en la mente popular, la gloriosa Persia antigua y el problemático Irán moderno, como si fueran dos países diferentes en lugar de uno solo con una historia ininterrumpida de más de 2500 años. La lección del error de 1935 es compleja y matizada. Por un lado, es completamente legítimo que una nación elija cómo desea ser llamada por otros. El colonialismo lingüístico, donde las potencias extranjeras imponen sus propios nombres a tierras y pueblos, es una forma real de dominación cultural. Por otro lado, los nombres tienen poder más allá de la mera designación geográfica. Llevan consigo siglos de asociaciones culturales, artísticas e históricas que no pueden ser simplemente borradas por decreto gubernamental. Cuando Reza Shah cambió Persia a Irán, no solo cambió un nombre en los documentos oficiales, intentó cambiar cómo el mundo recordaba y entendía una de las civilizaciones más antiguas y ricas de la humanidad. Hoy, casi 90 años después del cambio de nombre, la herida sigue sin sanar completamente.
Los iraníes dentro del país suelen usar Irán sin pensarlo dos veces, es simplemente el nombre de su patria. Pero en la diáspora, especialmente entre aquellos que huyeron después de la Revolución Islámica, el término persa tiene un significado especial. Representa una conexión con un pasado preislámico, prerevolucionario, una identidad que trasciende los tumultos políticos de los últimos 100 años. Restaurantes persas, no iraníes. Alfombras persas, no iraníes. Gatos persas, no iraníes. El lenguaje revela una nostalgia profunda por lo que se perdió cuando Persia desapareció del mapa oficial del mundo. Las exhibiciones internacionales de arte e historia han reconocido implícitamente este problema al seguir, usando predominantemente Persia en contextos culturales e históricos. Cuando el Museo Británico monta una exposición sobre el Imperio Aqueménida, no la llama Irán antiguo, la llama Persia antigua. Cuando los historiadores escriben sobre las guerras greco-persas, no las llaman las guerras greco-iraníes. Esta distinción no es arbitraria o caprichosa, refleja un reconocimiento de que Persia como término tiene un valor histórico y cultural que no puede ser simplemente sustituido. Es el nombre bajo el cual esta civilización fue conocida durante los periodos más importantes de su influencia global, y borrar ese nombre de la historia sería falsificar el registro histórico. Reza Shah era el primer monarca iraní en más de 1400 años en honrar públicamente la fe judía. Durante una visita a la comunidad judía de Isfahán, presentó sus respetos inclinándose ante la Torá, un gesto que conmovió profundamente a la comunidad y elevó su estatus. Bajo Reza Shah y más tarde su hijo, los judíos iraníes disfrutaron de muchos derechos y libertades. Irónicamente, el mismo hombre que admiraba a Hitler y los nazis también protegió a su población judía. Cuando el gobierno alemán declaró que consideraba a los judíos iraníes como iraníes completamente asimilados, y los eximió de las leyes de Nuremberg, esto permitió que algunos judíos polacos y europeos obtuvieran pasaportes iraníes y escaparan del Holocausto. La historia está llena de estas contradicciones inquietantes que resisten las narrativas simplificadas. El legado de Reza Shah es profundamente complicado. Por un lado, modernizó Irán de maneras que eran genuinamente progresistas para su tiempo. Construyó infraestructura masiva, expandió la educación, secularizó las instituciones gubernamentales, promovió los derechos de las mujeres hasta cierto punto. Por otro lado, gobernó como un autócrata brutal, reprimió la disidencia, favoreció éticamente a ciertos grupos sobre otros, y coqueteó peligrosamente con el nazismo. El cambio de nombre de Persia a Irán encapsula perfectamente esta ambivalencia. Fue simultáneamente un acto de afirmación nacional legítima y un movimiento ideológico cuestionable, influenciado por las corrientes más oscuras de su época. Para entender completamente el error de 1935, debemos reconocer que los nombres no son neutrales. Llevan historia, emoción, identidad. Cuando se cambia el nombre de una nación, especialmente una con una historia tan larga y rica, las consecuencias resuenan a través de generaciones. Los nietos de aquellos que vivieron el cambio todavía luchan con la pregunta, ¿somos persas o iraníes? La respuesta, por supuesto, es ambos y ninguno. Son los herederos de una civilización continua que ha llevado muchos nombres a lo largo de los milenios: Parsa, Persis, Eran, Iranzamin, Persia, Irán. Cada nombre captura un aspecto diferente de esa civilización, cada uno tiene su lugar legítimo en la historia. El verdadero error de 1935 no fue el cambio de nombre en sí mismo. Fue la creencia de que un simple decreto administrativo podría resolver las complejas cuestiones de identidad nacional, patrimonio cultural y memoria histórica. Reza Shah pensó que podría borrar siglos de asociaciones culturales con el trazo de una pluma, que podría forzar al mundo a olvidar Persia y abrazar Irán. Pero la identidad no funciona así. Los nombres tienen vidas propias, especialmente los nombres que han sido usados durante 2000 años. Persia no podía ser borrada simplemente porque un Shah así lo decretara, y su persistencia fantasmal en el lenguaje cultural y académico es testimonio de esa realidad. Mientras el mundo continúa usando ambos nombres de manera intercambiable, la distinción a menudo refleja el contexto: Persia para asuntos históricos y culturales, Irán para asuntos políticos y contemporáneos. Esta división, aunque práctica, refuerza inadvertidamente la percepción de discontinuidad entre el pasado glorioso y el presente problemático. Es como si la grandeza persa antigua y las dificultades iraníes modernas pertenecieran a dos países diferentes, cuando en realidad son parte de una historia continua y compleja que incluye tanto triunfos como tragedias, tanto logros culturales extraordinarios como errores políticos devastadores.
El error de 1935 nos enseña que la historia no puede ser reescrita por decreto. Podemos cambiar nombres en mapas y documentos oficiales, pero no podemos cambiar cómo las civilizaciones son recordadas en la conciencia colectiva de la humanidad. Persia, con todas sus asociaciones de poesía sublime, jardines exquisitos, arquitectura majestuosa y sabiduría antigua, permanece grabada en la imaginación global de una manera que ninguna decisión política puede borrar. Irán, con su propia historia de resistencia anticolonial, modernización y lucha por la autodeterminación, merece ser reconocido en sus propios términos. La tragedia es que estos dos nombres, que deberían complementarse mutuamente, a menudo se ven como competidores en una batalla por definir la identidad nacional. Al final, quizás la pregunta no debería ser si fue un error cambiar Persia a Irán, sino si fue un error creer que tal cambio podría resolver los profundos desafíos que enfrentaba la nación. Los nombres son importantes, pero no son mágicos. No pueden borrar siglos de historia colonial, no pueden resolver crisis de identidad generacionales, no pueden unificar milagrosamente a sociedades profundamente divididas. Reza Shah aprendió esta lección de la manera más dura cuando fue forzado al exilio por las mismas potencias extranjeras que había intentado mantener a raya. Su hijo aprendió una versión de la misma lección cuando fue derrocado por la revolución islámica. Y el pueblo iraní todavía está aprendiendo esta lección mientras navega las complejas corrientes de identidad nacional en el siglo XXI. El error de 1935 permanece como una advertencia sobre los límites del poder estatal para dictar identidad cultural. Nos recuerda que la historia es obstinada, que las civilizaciones tienen memoria larga, y que los nombres llevan consigo siglos de significado que no pueden ser simplemente descartados por conveniencia política. Persia no fue borrada en 1935, fue meramente oculta, esperando pacientemente en los márgenes de la conciencia cultural para ser redescubierta por cada nueva generación que busca conectarse con su patrimonio. Esa es quizás la lección más importante: no puedes borrar tu propia historia. Solo puedes elegir cómo la honras y la recuerdas en el presente.